Y el tema en esta ocasión es las consecuencias de tolerar el pecado. Las consecuencias de tolerar el pecado. Muy bien, vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos, escuche bien esa parte, has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, de mi ungido, todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Palabra de Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Es hermoso cuando estamos a cuentas con Dios, hermano. Estar a cuentas con Dios nos hace vivir en paz y una tranquilidad a nuestra alma, a nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor que el impío huye sin que nadie lo persigue. Qué tremendo, hermano. Porque el que está mal delante de Dios siempre, hermano, no goza de la paz que Dios nos da. Siempre hay una intranquilidad, siempre hay una perturbación en la mente, en los pensamientos. Y eso, hermano, hace que el creyente no viva una vida plena en el Señor. Nosotros, hermano, debemos de entender algo claro: que Dios nos ha llamado para que seamos libres y podamos gozarnos en la presencia de Dios. Y el objetivo de Dios en sí, hermano, es que cada día, hermano, podamos evidenciar al Señor en nuestra vida, manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero lamentablemente en este tiempo, hermano, hay ciertas situaciones que se están dando dentro del pueblo del Señor. Necesitamos tener fundamentos de nuestra fe, saber, hermano, qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué debemos de hacer, qué pasos hay que dar, cómo debemos de caminar, cómo hay que considerar las cosas en el Señor. Pero lamentablemente, hermano, nos cuesta entender todo eso. Nos cuesta, hermano, entender lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y el tema en esta ocasión es las consecuencias de tolerar el pecado. Bien decía nuestro pastor esta semana que hay que hablar la verdad. Algo he aprendido, hermanos, de que a mí realmente
cuando Dios te da una palabra de exhortación, eso te ayuda, como que te abre los ojos, te abre el entendimiento. Y cuando tú lo recibes, hermano, y lo pones en práctica, Dios ciertamente trae un cambio en nuestras vidas. Pero ahora bien, a lo que queremos enfocarnos en esta ocasión, acerca de esta historia, bien lamentable, hermanos. Si usted fue muy observativo en lo que leíamos, Dios le había dado una palabra a Elí, que es el sumo sacerdote del templo, y le había dado una palabra, hermano, tanto desde Aarón, desde la descendencia de Aarón, y le dio una palabra de hermanos precisa, diciendo de que nunca haría falta, hermanos, sacerdote en su generación, en su descendencia. Pero hermanos, Dios cuando nos promete algo, primeramente debemos estar claros que Dios sí cumple, pero va a depender mucho, influye mucho de nosotros también. Amén, aleluya. Porque, hermano, esta historia fue tan impactante, y mientras yo estaba analizando esto, y precisamente hace 2 días atrás, vino un joven, o estaba hablando con un joven, no de esta iglesia, de otra iglesia, y este joven me decía, y de hecho me hizo una pregunta, y me dijo: hermano, ¿qué piensas? Porque en cierto lugar, no me quiso él dar información, solamente me hizo una pregunta. ¿Qué piensas? Porque en una iglesia, él me decía, y yo quiero saber, y yo quiero que me respondas si esto está bien o está mal. Porque en una iglesia donde yo asistía, un líder de las alabanzas, del grupo de alabanza, había caído en adulterio, había cometido un error con cierta hermana dentro de la misma iglesia. Pero tanto el pastor como los líderes sabían de esa falta, pero como ellos no querían que el hermano se sentase y sin hacer nada, pero como él es músico, lo que hizo el líder, que él siguiera ministrando, y ahora está prohibido que pise este lugar, pero que se siente y que se le pase el micrófono. Santo, poderoso Dios. Hermanos, y ese joven él me decía, hasta que yo no soy espiritual, que ando mal, eso para mí está mal. Porque como hermanos es posible que alguien haya fallado y siga ministrando en el altar de Dios. Y por eso, hermano, yo le estoy introduciendo en el tema en esta ocasión, para que usted entienda, hermanos, que en este tiempo se ha estado tolerando el pecado en el altar. Escuche bien. Por eso yo siento un peso, hermano. Hace unas semanas atrás Dios ha estado inquietándome, diciendo, ministrando mis pensamientos en mi corazón, diciéndome: necesito más santidad, necesito más entrega y más consagración. Hermanos, si estamos dando algo al Señor, Dios sigue demandando más en nosotros. No se crea porque no estoy pecando, pero Dios dice, hermano, nos dice en su palabra: el que es santo, santifíquese más. Amén. La santificación es constante. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor ha estado ministrando en mi vida, hermano. He escuchado tantos testimonios donde, hermano, hay una tristeza en el corazón de Dios ver tanto pecado en el altar.
Escuche bien, hermano. Por eso le doy gracias al Señor, porque poco a poco Dios nos está guiando. Dios está guiando a nuestro pastor. Sometámonos. Porque, hermanos, bendecimos la vida de nuestro pastor porque él tiene una responsabilidad. Por eso nosotros debemos de someternos en obediencia, en sumisión a lo que nuestro pastor dice, hermanos. Hermanos, por eso hay muchos que no crecen, porque no les gusta someterse a nadie. Y eso, hermanos, es un indicio de orgullo en los corazones. Porque, hermanos, muchos quieren ser líderes. Y gloria a Dios. Pero para usted aprender a ser líder, usted primero tiene que obedecer y someterse. No pretenda dirigir a un grupo si usted nunca ha aprendido a ser sumiso. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Escuche bien, hermano. Por eso, hermanos, la importancia de hacer ver al pueblo, porque al parecer el pueblo, hermano, ha perdido el temor a Dios. Y la juventud también. Aún más la juventud. Cierto pastor estaba testificando en una entrevista y él decía que los desafíos y las luchas de los jóvenes en este siglo no se comparan hace unos 30 o 25 años atrás, porque eran menos las luchas, no había tanta perversión, no había tanta inmoralidad como en este tiempo. Entonces hay más lucha en cuanto a los jóvenes. Sin embargo, hermano, todo radica en la dependencia de Dios. Seremos victoriosos, hermano, y juventud cuando tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Nunca seremos victoriosos si Dios no es el centro de nuestras vidas. Por eso la juventud no va a resistir si no busca a Dios. La juventud no estará firme y vivir una vida, hermanos, lleno de la gracia del Señor, hermanos, con un ministerio bendecido, si no se somete en este tiempo y si no resiste las tentaciones, hermanos. Las tentaciones solo se resisten estando con el Señor, estando en la presencia de Dios. Y si la juventud está perdiendo el temor, hermano, y si muchos caballeros y damas están perdiendo el temor, hermanos, por eso no estamos hablando en este lugar, pero la palabra nos está abriendo los ojos para que nos cuidemos. Tal vez nadie está en adulterio, tal vez nadie está en fornicación, pero la palabra nos está haciendo ver, hermano, que tengamos cuidado, que guardemos nuestra vida, porque si hermanos recaemos en esto o incurrimos en esta falta delante de Dios, hermano, créame, hay maldición que vendrá sobre nuestra generación. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay muchos padres se preguntan por qué tantos problemas con los hijos. Hermanos, hay muchos padres que los mismos padres, ellos se encargaron de traer maldición sobre su familia. ¿Por qué? Primeramente, porque nunca quieren someterse en obediencia a Dios. Dios es tan misericordioso, hermanos. Pero tarde o temprano todo sale a la luz. ¿Quién puede burlarse de Dios, hermano? A ver, ¿quién puede burlarse de Dios? ¿Usted puede burlarse del pastor, del hermano Gaspar, que es el líder de los jóvenes? Pero, hermano, es que Dios es tan experto de tratar con la persona que esconde sus pecados, hermano. Pero el que lo confiesa alcanza misericordia de Dios. Ahora bien, hermanos, esta historia me impacta mucho, porque estos jóvenes estaban en el templo, estaban ministrando.
Dice la palabra del Señor que el pueblo llevaba sus ofrendas hacia donde estaban los sacerdotes. Pero aquellos sacerdotes, estos dos jóvenes que eran sacerdotes, todo lo que el pueblo llevaba, ellos se lo comían, porque hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, hay ciertas reglas, hay ciertos mandatos y estatutos que Dios mismo había establecido a los sacerdotes, cómo debía ser los sacrificios, qué debían hacer, cómo lo debían hacer, pero ellos eso no les importaba. Por eso ellos hacían lo que querían, dice la palabra del Señor. Ahora yo les pregunto, nosotros venimos a este lugar, ¿a qué? ¿Hacer lo que nosotros queramos o lo que Dios quiere de nosotros? O lo que Dios quiere que hagamos en este lugar. A veces usamos una frase, bienvenidos, porque siéntese en casa. Yo les pregunto, hermano, ¿usted qué hace en su casa? ¿Qué hace en su casa? A veces usted hace en su casa lo que usted quiera y como a usted le place, pero en la casa de Dios no es así. Bien, aleluya. En la casa de Dios debe haber reverencia. En su casa puede estar ahí entrando ya maltratando a su esposa, a su esposo. Pero en este lugar, hermano, usted tiene que entrar con reverencia, no con prepotencia. Pero hermanos, ¿por qué se ha perdido el temor al Señor? Porque hemos perdido, hermano, la reverencia a Dios. Pero ¿cómo es posible que usted entre en este lugar como usted quiere? Cuando digo esto, hermano, no es que usted entre insultando, hermano. No, a veces entramos con una actitud en el corazón incorrectamente. Porque, hermanos, usted no puede decir, es posible que ni diga una sola palabra, ni que lo haya mencionado, pero lo que maquina aquí en los pensamientos, hermanos, y el que escudriña el corazón se llama Dios. Y Él sabe y conoce la intención de tu corazón. Así que usted no puede engañar a nadie. Es posible que nos pueda engañar, pero Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor en Salmos, aún aquellos pensamientos que no han llegado a nuestra mente, Él ya lo sabe. Aún aquellas palabras que no han salido de nuestros labios, hermano, Él ya lo sabe ya. Gloria a Dios. Y no prestamos muchas veces la atención debida a lo que nos están diciendo. Pero aquí, hermanos, encontramos algo tremendo de lo que estaba pasando con los hijos de Eli. Entonces, todo el sacrificio que el pueblo llevaba hacia estos sacerdotes, ellos hacían como ellos querían con los sacrificios. Y hermanos, mira cómo son las cosas. En repetidas ocasiones Dios levantaba a un profeta y iba donde estaba el padre de estos dos muchachos, y Dios le hacía ver que si no hacía las cosas correctamente, hermano, venía juicio sobre la casa de Eli. Hermanos, Dios siempre nos advierte. Dios siempre nos hace ver nuestras faltas a tiempo. ¿Para qué, hermano? Para que no habitemos en esos mismos pecados, en esas mismas faltas. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere restaurar nuestra casa. Dios quiere restaurar nuestra familia. Pero Dios va a restaurar cuando nosotros decidimos, hermanos, entregar en las manos de Dios todo y reconocer. Por eso, hermanos, padres de familia, ¿por qué decimos esto? Porque nos está diciendo la palabra que Elí hasta cierto punto le decía a sus hijos que ellos tenían mala fama entre el pueblo del Señor. Entre el pueblo de Israel,
Se había corrido la fama que estos jóvenes mantenían relaciones en el templo del Señor. Mira qué abominación estaba haciendo estos jóvenes. Por eso los jóvenes tienen que cuidarse. Hermanos, estar en esta etapa de la vida, hay que tener sumo cuidado. Porque cuántas tentaciones hay. Debemos de cuidar. También los padres tienen una responsabilidad de hacerle ver a sus hijos que servir al Señor es serio. Y servir al Señor, hermano, se tiene que, hermano, despojar uno de todo. Gloria a Dios, aleluya. Si los padres saben que sus hijos están incurriendo en una falta delante del Señor y no reprenden como dice la palabra del Señor, hermanos, usted está en problemas. Dios no quiere que tú sufras los juicios de Dios, porque Dios permite, hermanos. Dios te puede restaurar después, pero verás la pérdida. Verás cómo los problemas vienen a agobiar su vida. Pero Dios no quiere eso, hermano. Por eso dije desde el principio que cuando estamos a cuentas con Dios hay una paz en nuestro corazón. Nuestros hijos, dicen unas hermanas, nuestros hijos gozan de esa tranquilidad. Pueden servir al Señor con libertad. ¿Por qué? Porque todo están a cuentas con Dios. Y es interesante, hermanos, cómo estos hijos de este sumo sacerdote, y Dios, hermanos, le trajo una palabra al sumo sacerdote Elí. Y Dios le dice: tus dos hijos van a morir. Van a morir. Hermanos, después de que Dios le había hecho ver a Elí esta palabra y este juicio que iba a venir sobre sus hijos de Elí, hermanos, nunca hubo arrepentimiento en estos jóvenes. Este sumo sacerdote, hermano, este sumo sacerdote fungía o desempeñaba una responsabilidad en el templo. Ahora bien, por eso los líderes tienen una responsabilidad tan grande, hermano, como usted como padre de familia tiene una responsabilidad en su hogar, para que en su hogar no more pecado, no habita, hermano, las tinieblas en la casa. Tanto como en su casa, como en este lugar también. Por eso hay una responsabilidad sobre los líderes. Por eso hay que hacer ver las fallas y las faltas. No hay que confabularnos con el pecado, hermanos. Pero ahora bien, si usted, como dice la palabra del Señor, si nosotros persistimos en aquello, hermanos, después nos vamos a lamentar los sucesos que vienen sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Pero Dios siempre nos habla a tiempo en esta noche. Aleluya. En los versos que leíamos, hermanos, en el verso 12 de ese mismo capítulo dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto es tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar en esta noche y no saber quién es Dios realmente. Aún hay muchos que predican la palabra y no conocen realmente quién es Dios. Hace un mes atrás estaba escuchando o estaba en un momento de oración porque estaba escuchando una radio
de Guatemala y estaban orando. Era un tiempo de clamor y yo me unía a ese tiempo de clamor mientras yo estaba manejando. Y hermanos, Dios empieza a ministrar. Empieza a ministrar, hermanos. Y Dios le da una palabra a un varón. Y Dios le dice: hablas de mi palabra, predicas de los falsos maestros, predicas de lo falso, de las falsas enseñanzas, predicas mi verdad, predicas mi palabra, pero tú no vives mi palabra. Hermanos, hasta tal punto le hizo Dios ver de que él mismo era un falso maestro. Esto es tremendo, hermanos. Por eso, hermanos, la realidad de la vida, hermanos, no es solamente estar sentaditos ahí escuchando palabras. Yo le pregunto en esta noche: ¿conoce realmente a quién le está sirviendo? ¿Sabes quién es Dios realmente? Señor. No me venga a decir es que Dios es el que me sanó. Gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya. Él es sanador. Está bien. ¿Sabes realmente quién es Él? No que estoy aquí por mis papeles. Santo, aleluya. ¿Ese es Dios para ti? ¿Alguien que cumple tus caprichos de vez en cuando? Dios no viene mimando a nadie, hermanos. No, Dios no viene acariciando a nadie. Dios te va a dar a la medida de tu entrega y a la medida de tu humillación delante de su presencia. Por eso, hermano, hay que ser claros. Si usted está en este lugar esperando un beneficio, está bien, Él te lo va a suplir, porque Él es misericordioso. Pero, hermanos, conocer a Dios no es eso. Saber quién es Dios, hermano, trasciende más que sentarnos cada domingo en este lugar. Conocer a Dios, hermanos. Si nosotros conociésemos a Dios, no cometeríamos las faltas que estamos cometiendo ahora. Escuche bien, hermanos. Cuando Dios está en nuestros corazones, ¿sabe una cosa, hermano? Nos volvemos celosos por las cosas de Dios. Aleluya. ¿Escuchó bien? ¿Sabe por qué, hermano? Cuando hemos entendido quién es Dios, hermano, aún el más mínimo pensamiento, hermano, nos hace sentir mal y tristes. ¿Por qué? Aún con un simple pensamiento sentimos que hemos ofendido la santidad de nuestro Dios. Pero ¿cuántos andan mintiendo y pecando y les da igual? Por favor, hermanos. Dios nos ha prometido muchas cosas. Yo estoy hablando de lo que Él nos ha prometido en este lugar. Si Dios nos está haciendo ver esto, hermano, es para que nosotros veamos de la manera más atenta. ¿Para qué, hermano? Para que nos limpiemos, para que, hermano, nos consagremos más a Dios, para que nos cuidemos más cada día. Porque cuando hay santidad, la gloria de Dios desciende. Aleluya. El avivamiento viene, hermano. El avivamiento viene donde hay consagración, donde los que pisan este altar, hermano, están entregados a Dios, tienen el temor de Dios, saben lo que Dios demanda de su vida y no andar, hermano, revolcándonos con el pecado. Aleluya. Usted me puede decir, hermano, usted me está juzgando.
No, hermano, no le estoy juzgando. Wow, si usted lo quiere tomar así, tómelo así. Pero la palabra nos está diciendo, hermano, que cuando toleramos el pecado, hermano, solo traerá maldición, solo traerá problemas. Pero cuando se reprende, hermano, y sabe que, hermano, si el sacerdocio, parafraseando un poco esto, hermano, si el sacerdocio que somos real sacerdotes, dice la palabra del Señor. Pero si nuestro sacerdocio es un sacerdocio que está contaminado, hermanos, Dios te va a descartar. Dios levantará sacerdocio que son fieles a Dios. Hermano, usted cree, es increíble, porque en el templo del Señor nadie es indispensable, solamente Él. Él es el indispensable. Si usted no quiere servir a Dios, no pasa nada, y la obra no se va a detener. ¿Sabe por qué, hermano? Si hermano Gaspar decide apartarse, que Dios me libre de eso, pero sin caso, Dios se aparta, hermano Gaspar, no hay problema, la obra sigue. Y Dios levanta a un borracho, una prostituta que venga a predicarle la verdad, pero la obra sigue. Nada se detiene. Aleluya. Por eso, hermano, si usted está en este lugar, siéntese privilegiado. Porque si usted no quiere servir, está bien. Dios va a traer a alguien hambriento, a alguien que sí valora lo que Dios le ha dado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, si usted está en este lugar, que de los miles que hay a nuestro alrededor, Dios le plació tener misericordia sobre mi vida. Aleluya. ¿Cómo vamos a fallar a Dios? Estamos en una lucha. Entendemos, hermano. Entendemos. Estoy luchando con malos pensamientos. Estoy luchando con mis malas decisiones. Estoy luchando con mis hijos, con mis hijas, etcétera, etcétera. Está bien, pero rendímoslo todo a los pies de Cristo, que Él es el que se encargue. Pero no se contamine. Guarde su corazón, guarde su vida. Reprende lo que no viene de Dios, hermano. Porque Dios va a bendecir tu familia. Va a valorar lo que estás haciendo, hermano. Todo tiene recompensa. Siembras ahora, vas a cosechar después, hermano. Sea bueno, sea malo, pero recibirás, hermano, lo que tú has sembrado. Es que yo quiero que mis hijos un día sirvan al Señor. ¿Qué ejemplo le estás dando? Si delante de los niños, como bien decía nuestro pastor, los niños todo lo absorben. Si usted anda mintiendo delante de sus hijos, si usted anda en tantas cosas delante de los hijos, demanda mucho de sus hijos, pero no está dando nada. Le dice al niño, hasta le da en la cabeza, vaya a orar. Pero yo le pregunto, ¿está orando delante del niño? Hasta el niño a veces se marea por el golpe y usted no quiere orar. Demanda mucho de los demás, pero usted no quiere dar nada. La pastora, el pastor deberían de orar más. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás orando también? Porque, hermano, hay eso en la iglesia. Demandan mucho y dan poco. O dan nada. Seamos conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, de lo que estamos pensando. Por eso Dios, hermano, nos confronta en esta noche con el fin, hermanos, de que si hay áreas de nuestras vidas donde está habitando el pecado, hermano, este es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Aleluya.
Hay consecuencias, por supuesto, hay consecuencias. Hay consecuencias, hermanos. Los juicios de Dios, hermano, ¿quién los puede detener? Si Dios nos ha prometido algo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, lo vamos a recibir, a menos que usted se alinee con su familia a la voluntad del Eterno. Pero ¿cuántos quieren que su familia, hermanos, sirvan a Dios con todo su corazón? Como se ha dicho siempre, seamos ejemplo a la generación que nos sigue. Y no toleremos el pecado, hermanos. Si el pastor me ve incurriendo una falta, ni lo piense 2 veces en sentarme. No hay problema con eso. Porque Él está cuidando este lugar. Aleluya. Él está cuidando este lugar, hermano. Poderoso Dios. Son atalayas que Dios ha levantado. Y no por uno, muchos serán afectados. Porque en este lugar, hermanos, queremos la bendición de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Hermanos, y tanto también para los que ministran este lugar, pongámonos más a cuentas con Dios. Hermanos, los más atacados también son los hermanos que ministran en este lugar. Tanto los que tocan un instrumento, los que comparten la palabra del Señor, nuestros pastores, hermanos, y aún el grupo de oración. Día y noche, hermanos, hay ataques espirituales. Hay ataques con el fin, hermano, de fallar a Dios. Pero algo hemos entendido, hermano, que esto no es con nuestra fuerza, esto es con la fuerza del Señor. Aleluya. Y algo interesante, hermanos. Dios no quiere, hermanos. Dios no quiere avergonzar a nadie. Por eso es mejor confesarnos a tiempo delante de Él. Él no quiere avergonzar a nadie. Pero el que persiste, hermano, Dios saca a la luz todas las cosas. Nadie puede burlarse de Dios. El altar es santo. Y a medida que Dios vaya soltando más de su presencia en este lugar, hermano, más Dios va a demandar de cada uno de los líderes. Y del pueblo también. Hermanos, si Dios nos está pasando en momentos difíciles, es para que Dios nos esté preparando para lo que Dios quiere darnos para este año. Aleluya. Dios ha prometido muchas cosas en medio de la juventud. Pero yo no vengo con la garantía, hermanos, que verdad y 100% que Dios va a cumplir si los jóvenes no se esfuerzan para buscar a Dios, para conquistar la bendición. Oro por las vidas, los pastores, las pastoras, oran por la vida de los jóvenes, pero si los jóvenes no se activan, no quieren nada con Dios, hermanos, Dios no obliga a nadie. Amén. A nadie. Tiene que nacer esto en el corazón. Por eso los jóvenes, usted ve jóvenes que están creciendo y que usted puede ser observativo y Dios lo está empezando a levantar, hermano, es porque jóvenes han querido y han decidido
apasionarse con la presencia de Dios. Cuando hay alguien apasionado, hermano, usted va a ver la bendición y usted será edificado por ese instrumento, por esa alma. Aleluya. Por eso, hermanos, tener la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, hará que en nuestra vida no vivamos en una vida de pecado. No habitamos en una vida de pecado. Por eso en esta noche soy reiterativo en este punto. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos, hermanos, levantarnos aún más en el Señor. Santificarnos más en el Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, el pastor en esta semana ha estado diciendo, ha estado directo con la palabra, y gloria a Dios. Es porque Dios quiere, hermano, enseñarnos muchas cosas. Seamos, hermanos, moldeables a la palabra, nuestra vida, por la palabra del Señor. No nos cerremos a la palabra del Señor. Porque Dios, hermano, está trabajando en medio de su pueblo. Aleluya. Y ese joven que les decía hace unos momentos, él me decía también, y mira cómo son las cosas, hermanos. Dios es tan misericordioso, pero Dios tiene sus límites también. Él decía, yo tocaba un instrumento, pero ni el pastor, ni los líderes, y nadie sabía que yo estaba teniendo relación con una señorita dentro de la casa de Dios. Él seguía ministrando, pero nadie supo que yo estaba teniendo relación con una señorita en la iglesia. Pero después, mejor me aparté, porque sabía que si iba a seguir así me iba a ir mal. Ahora estoy apartado, voy a la iglesia cuando puedo. Pero no solo yo estaba así, la mayoría de los músicos estaban en esa situación también. Y yo pregunto, pueblo del Señor, usted, el que no conoce a este Dios que estamos hablando, no va a sentir el dolor. En repetidas ocasiones, Dios, con un dolor en el corazón, nos dice que siente tanto esa angustia, ese dolor en su corazón, ver la condición del pueblo, de sus ministros. Hermanos, por favor, este es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Porque Dios, hermano, viene pronto. Aleluya. Si nos metiéramos en un estudio de los últimos tiempos, hermanos, todas las cosas todo el rompecabezas se están acomodando. Indicio que el Rey viene ya. Aleluya. Nuestro Rey viene ya. Aleluya. ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto lo están esperando? Hermanos, pudiésemos profundizar más en este tema, pero lo esencial y lo básico ha sido transmitido en esta noche. No hay que confabularnos con el pecado. No porque sea su hijo, su hija, no porque es el líder de la alabanza, no porque toca un instrumento. Como decía, no sé si nuestro pastor había dicho, no importa si no estemos sin músico, lo importante es que el poder y la presencia de Dios esté en este lugar. Aleluya. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, hermano. Porque lo demás, hermano, Dios tomará el control de todo. Así que, hermanos, sigamos adelante.
¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos verán, hermanos, que si ponen en práctica esta palabra, créame, de que Dios prosperará su casa grandemente? Aleluya. Y lo que Dios ha prometido sobre su familia, Él lo cumplirá. Aleluya. Él lo cumplirá, hermanos, porque el Dios que servimos no tiene sombra de variación. Él es fiel a su palabra. Aleluya. Así que póngase sobre sus pies en esta noche.